solo en Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida una vez más en Fuete, este espacio de Opus 94 que nos permite cada semana ver la música y escuchar la danza. Soy Liliana Mascareñas y hoy los invito a celebrar los 80 años de una bailarina que sin duda marcó la historia de la danza, una gran artista que fue reconocida a nivel internacional por ser una gran bailarina romántica, pero también por haberse atrevido a dar un paso que la llevara a explorar un nuevo repertorio. Me refiero a Natalia Makarova, gran estrella de la danza, una vida además sin duda de lo más interesante y creativa, y sobre todo también una mujer con un sentido del humor muy particular y, aunque pareciera extraño, también siempre un poco llena de inseguridades acerca de la perfección de su técnica o de sus capacidades físicas en este difícil arte de la danza. Natalia Makarova nació el 21 de noviembre de 1940 en Leningrado. En sus memorias, La danza, mi vida, en el primer párrafo que podemos leer ahí, empezamos a conocer un poco de su vida y de su personalidad. Ella dice: me convertí en bailarina por el mayor de los azares. Si no hubiera entrado a la Academia de Ballet Vaganova, sin duda hubiera sido doctora, arquitecta, o bien habría ido a estudiar lenguas a la universidad como lo deseaban mis padres, quienes me veían ejerciendo un oficio serio. Pero el destino decidió otra cosa. Makarova nació en esta cuna del ballet clásico, Leningrado, que antes era San Petersburgo, y durante todo el periodo posterior a la Revolución Rusa se convirtió en Leningrado y después retomó su nombre de San Petersburgo, esta ciudad que viera el florecimiento del gran ballet imperial, especialmente estas grandes obras creadas por Marius Petipa a finales del siglo XIX, que marcaron mucho de la tendencia de cómo se hacía la danza clásica, tanto a nivel artístico como técnico y la ejecución. Ella nació justo antes de que la Segunda Guerra Mundial, o la Gran Guerra, llegara a la Unión Soviética y su ciudad natal viviera el terrible sitio de 900 días. Esta guerra, además, costó la vida a su padre, aunque ella, en su infancia, como muchos otros niños de esa época, no recordaba exactamente que su padre hubiera sido muerto durante este periodo. En esta época, Leningrado, su ciudad natal, vivió un viacrucis sin precedente en la historia de los sitios militares. En sus austeras plazas y sus edificios de belleza clásica reinaban en ese momento la muerte, el hambre, el frío y el miedo. Ella también dice que afortunadamente sus ojos de niña olvidaron las visiones de los horrores de estas sombrías horas. Los cadáveres congelados en las calles, los 125 gramos de pan cotidiano, que eran una mezcla de aserrín, las multitudes que huían de los bombardeos y las llamas de los incendios que se elevaban por encima de esta ciudad invadida por la muerte. También nos cuenta que pasó su temprana infancia en un triste campamento de un pueblo de Yaroslav, donde se apelotonaban unos con otros en las esquinas, que eran con su madre y su abuela, y sufrían ahí la miseria y el hambre. Y también dice que toda su vida ha recordado el primer cuadrito de chocolate que tuvo, que fue un regalo de su padrino después de la liberación de Leningrado.
Nos cuenta también que cuando era chica le encantaba hacer gimnasia y acrobacias. Saltaba como una rana por todo el departamento y asustaba de tal manera a su madre que incluso a veces la pobre señora hasta dejaba caer los platos que traía en las manos. Sin embargo, pues la danza todavía no la había tocado, no le había llegado al espíritu. Al contrario, cuando nadie la veía, ella hacía pues como pequeñas obras de teatro. Y esperaba siempre el momento en que se quedara pues sola en la casa, se disfrazaba, se hacía peinados y se vestía de alguna manera especial y empezaba a hacer sus calentamientos delante del espejo. Entonces se observaba y dejaba que su imaginación pues la llevara a lugares indescriptibles y se sumergía en distintos personajes. Al ir creciendo pues se iba convirtiendo cada vez más en una preocupación, una lata para su mamá, porque pues hacía muy seguido pues acrobacias y entonces la mamá la castigaba pues cada vez que sentía que estaba haciendo pues más de la cuenta o poniéndose en peligro. Y es que además de sus acrobacias le encantaba trepar a los árboles y pues aventarse al río a nadar cuando iban de pronto de vacaciones. Y bueno, pues todas estas inquietudes físicas, digamos, también pues se reflejaron en su parte emocional. Y es que desde muy pequeña se desarrollaron en ella dos cualidades, la curiosidad y la pasión. Y fue precisamente la curiosidad la que la llevó un día hasta el Palacio de Pioneros, que era la organización juvenil comunista, en donde se presentaban diferentes asociaciones deportivas y una serie de actividades que podían hacer, y Natalia se inscribió para hacer gimnasia, pero por una razón u otra terminó haciendo ballet. En este medio ella se sentía como el patito feo en medio de puros hermosos cisnes. No se sentía pues que tuviera el físico adecuado ni las aptitudes, pero pues era lo que le había tocado hacer. Y su desempeño además fue catastrófico durante un recital de fin de año. Y es que estaban presentando pues un espectáculo de Navidad que pues bailaban disfrazados de copos de nieve alrededor de un árbol. Y no solamente mezcló todos los movimientos, pero pues también provocó que todas las otras se equivocaran. A tal punto que el espectáculo se volvió una verdadera catástrofe. Por supuesto que la pobre niña pues estalló en llanto a la mitad de la escena. Y bueno, pues de pronto el profesor le dijo: niña, harías mejor en ir a la escuela de ballet aquí junto. Sería mucho más interesante para ti. Y ella nunca había escuchado hablar de esta escuela. El profesor se refería nada más y nada menos a la pues tradicional y a la base fundamental del ballet en Rusia, la Unión Soviética en ese momento, que era la Academia Vaganova, esta escuela creada por Agripina Vaganova, que pues había sido el semillero de las grandes estrellas, misma Vaganova, pues como retomando todos los principios del gran ballet imperial. Como ella no sabía nada de esta escuela y por su naturaleza curiosa, pues obviamente sabía que tenía que llegar ahí para ver por qué el maestro le había dicho que mejor se fuera a esa escuela. Así que un día, de 1953, finalmente llegó en esta famosa calle Rossi, que antes se llamaba la calle de los teatros, pero después se puso calle Rossi por el arquitecto que había hecho algunos edificios ahí, especialmente el edificio que alberga a la Academia Vaganova. Y entonces cuenta haber entrado en este edificio con inmensas columnas blancas. Después de preguntar en dónde podía hacer ballet, pues subió corriendo las escaleras y ya una vez que llegó al último piso vio pues un cartel que decía consultorio médico. Y entonces se preguntó, ¿pero por qué? Es que me mandaron acá. Pues ella suponía que no estaba enferma, no se le decía lógico, iba a pedir informes de la Academia de Ballet y la mandaron a un consultorio médico. Y entonces entró, pues a pesar de todo, porque la curiosidad era más grande que nada. Y pues ya una vez allá adentro la pesaron, la auscultaron. Y después el doctor llamó a otra persona, que era un hombre muy corpulento, que entró en esta habitación. Y se trataba, ella pues lo supo mucho después porque no acababa de entender nada, del director de la escuela, Valentín Ivanovich Shelkov. Pues entonces este señor Shelkov le levantó una de las piernas, después la otra, y vio pues que las dos subían sin mucho esfuerzo. Ella cuenta haberse sentido intimidada por toda esta situación y por todas las personas pues desconocidas pues que estaban alrededor de ella. Y fue tal pues la confusión y el miedo que tuvo, que cuando el maestro Shelkov le pidió su número de teléfono, pues le dio uno equivocado. Afortunadamente,
sí había escrito correctamente su apellido y gracias a eso pues pudieron encontrarla. Ya nos explica cómo es que de la escuela lograron encontrar a sus padres. Y entonces, ya se imaginarán, la llamada de la Academia Vaganova pues sembró el pánico en la casa de Makarova. Su mamá estaba horrorizada, pues cómo podía su hija, ¿no?, hija de ingeniero y nieta de doctor, dotada de una increíble herencia intelectual, destinarse a revolotear sobre un escenario. ¿Qué clase de oficio era esto? Pero, pues su encuentro con el maestro Chekhov, de cierta manera, pues le impulsó a rebelarse contra su madre. Y más que nada era pues nada más por capricho y por llevarle la contraria a su madre, como porque no la sacaran de sus ideas. Esto pues llegó a convertirse verdaderamente en una obsesión y los papás pues casi por agotamiento y por ya parar la discusión decidieron acceder a que la niña fuera a esta escuela. Así, en el año de 1953, a los 13 años de edad, Natalia Makarova se unía a un grupo experimental en el cual el programa tradicional había sido reducido de 9 a 6 años. Normalmente en las escuelas de ballet los alumnos entran como a los 9 o 10 años y estudian hasta sus más o menos 18. Sin embargo, pues con la guerra pues había disminuido mucho la inscripción o el número de alumnos aquí en la Academia Vaganova y habían decidido pues hacer esta modificación de reducir el programa y aceptar alumnos un poco más grandes pues como para volver a llenar las filas de la escuela. Y es que durante los años de esta hambruna, pues obviamente la primera preocupación de los padres no era inscribir a sus hijos ya de por sí cansados y malnutridos a las clases de ballet. Y esto pues parecía una ventaja, pero a la vez obligaba a esta generación que entraba al curso especial a ponerse al corriente en 3 años con los alumnos que ya estaban en el 6º grado. Y a pesar de que trabajaban desaforadamente en esta clase pues para obtener pues todas las condiciones, aprender la técnica y fortalecer el cuerpo, pues ella dice que si bien sus piernas eran largas y flexibles, que era y siempre fueron una de sus grandes ventajas como bailarina, pues al haber recortado el periodo de formación, sus piernas en particular no tuvieron el tiempo de pues tener la fuerza muscular suficiente. Y pues es algo que como que la perseguirá toda su vida, esta idea. Los músculos de las piernas no habían adquirido la fuerza necesaria para ejecutar todos los tipos de piruetas. Y es que también pues dice que a la larga podía obtener pues papeles en los grandes ballets, pero era incapaz de soportar los esfuerzos que exigían. Lo que más le gustaba a Natalia Makarova, o consideraba más maravilloso en esta Academia Vaganova, era sin duda esa sensación cotidiana de estar en contacto con el majestuoso ballet de la Rusia de antes, con sus tradiciones y con pues sus leyes implícitas. Ese pasado estaba presente en el aire que respiraban en la escuela. Dice que al atravesar el portal de la escuela, pues se encontraban inmediatamente sumergidos en una atmósfera muy particular, un poco obsoleta y al mismo tiempo, pues típicamente rusa, que representa el deber de servir al arte, un deber que se convierte pues como algo para toda la vida. Y es que además, en este inicio de los años 50, en que Makarova entraba a la escuela, la Academia Vaganova era todavía el oasis de esa cultura rusa en medio de un verdadero cementerio cultural. Y es que, bueno, pues toda la política, la nueva política soviética y todas las reglas que habían hecho, que incluso habían descartado un sinnúmero de ballets de los creados por Petipa, por considerar que los temas eran inadecuados o que eran muy ostentosos, pues había como afectado un poco los criterios para el arte. Pero a pesar de todo esto, la Academia Vaganova y el Teatro del Kirov florecían aún y se hacían como a un lado de esta decadencia y de todas estas reglas que estaban invadiendo a Leningrado. Un poco por suerte, porque a Stalin parece ser que le gustaba el ballet, y entonces pues todo el ballet con sus ninfas, sus príncipes y sus bellas durmientes había pues como más o menos logrado no ser tan aplastada por las botas del bolchevismo sin afectarlo, ¿no? En la parte fundamental. Y así en este ambiente de la escuela Vaganova, pues ella conoció a quienes serían sus ídolos, algunas obviamente ya no estaban vivas, como Ana Pavlova, Olga Spesivtseva y por supuesto Galina Ulanova, a quien pues sí logró todavía ver en el escenario como Giselle y en el ballet Romeo y Julieta.